Hola, llegamos a la última entrega de Eclesiología y bueno, si quieres ver la serie completa, puedes verla en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Sergio Revelli, y ahí está toda la serie desde la introducción, los 14 capítulos anteriores que tienen que ver con lo que nosotros aprendemos desde la Biblia, desde el Nuevo Testamento, relacionado a lo que fue la iglesia, ¿no? Cómo se hizo la iglesia, cómo sus líderes actuaron, qué es lo que enseñaron. Entonces, esa es la enseñanza que nosotros tomamos como importante cuando nosotros vamos a hacer la iglesia, aún en este siglo. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, como ya terminamos con todo lo que sabemos que la Biblia nos dice acerca de la iglesia, es ver cuál fue la conexión con lo que siguió a esta iglesia bíblica. Esta conexión son básicamente los discípulos de los discípulos. Estos discípulos de los discípulos forman una segunda generación que tienen una doctrina también muy similar a lo que nosotros sacamos de la Biblia. Por ejemplo, hay 4 que son más cercanos a los apóstoles, que son Clemente, que está en Roma, está a cargo de las iglesias de Roma. Acordémonos que en esa época las iglesias son todas pequeñas casas, pequeños grupos, multitud de pequeños grupos que estos apóstoles tienen que coordinar, tienen que supervisar para que no entren esas falsas enseñanzas que andaban rondando todo el tiempo, ni el paganismo, ni otro tipo de cosas. Entonces, los documentos históricos que nosotros tenemos tienen que ver con los escritos de estos discípulos. En el caso de Clemente, él escribió 2 cartas a los Corintios, que aparentemente en el año 96 había habido una cierta división en la iglesia de Corinto, y Clemente les envía una carta muy linda instándolos a recordar todas las cosas que los apóstoles les habían enseñado. Es una carta que no se aparta en nada de lo que es la enseñanza que podría dar, por ejemplo, el apóstol Pablo, ya que Clemente convivió con Pablo en Roma. Clemente era judío y en esa época, en el año 96, él estaba supervisando las iglesias de Roma. También otros hombres importantes de esa época fueron Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Policarpo fue martirizado en el año 155. Entonces él llevó las enseñanzas de Juan hasta mediados de ese siglo segundo. Él tiene una carta a los filipenses, una carta que escribe a la iglesia que estaba en Filipos, y después tenemos los actas de su martirio, que también nos dan ciertas ideas de cómo ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También tenemos a Papías, que también como Policarpo fue discípulo de Juan, y él estaba supervisando las iglesias en Hierápolis. De Papías lo que tenemos son varios fragmentos muy interesantes, donde él describe cómo era la vida de esa iglesia del año 150, donde era muy parecida a lo que hoy es una reunión evangélica, ¿no? La gente compartía, distintas personas compartían, una persona que estaba un líder de la congregación daba una especie de explicación acerca de las escrituras, se cantaba, se comía junto, incluso Papías dice que ya se reunían el domingo. El día del Señor le llama al día de la resurrección de Jesús, que traducido es domingo. O sea, ya la primera iglesia se estaba reuniendo los domingos. Esto no viene con Constantino, como mucha gente dice. También tenemos a Ignacio, que estaba a cargo de las iglesias de Antioquía. Ignacio también es otro discípulo de Juan, de Pedro, de Pablo, los conoció a todos. Ignacio falleció mártir también en el año 110, y en su camino, porque él lo llevan a morir a Roma, en ese camino él escribe 7 cartas, y en esas 7 cartas a distintas iglesias y personas también, él básicamente vuelve a esbozar lo que es la doctrina de los apóstoles. Es decir, en todos los escritos históricos que tenemos de Clemente, de Policarpo, de Papías, de Ignacio, se mantiene todas las ideas que podría haber dado perfectamente el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Entonces,
Lo único que más o menos se vislumbra un poquito en estas cartas, sobre todo en las de Ignacio, perdón, es un poquito ya de dirección hacia los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia empiezan a cobrar importancia. Entonces él habla mucho de obispos, de presbíteros, de diáconos, que en un punto es una necesidad lógica de una iglesia esparcida en multitud de casas con un montón de falsas doctrinas entrando. Entonces ellos necesitaban que los apóstoles, que los discípulos, que las personas que tenían una doctrina firme estuvieran reafirmando, enseñando, recorriendo esas casas, supervisando a los pastores locales, ¿verdad? Entonces ahí surge un poquito de un clericalismo que en el Nuevo Testamento nosotros no lo vemos. Pero todavía todas las enseñanzas se mantienen fieles a lo que es el Nuevo Testamento. Luego ya va a venir una tercera generación en este siglo segundo, digamos una tercera generación porque son los discípulos de los discípulos de los discípulos. Como Ireneo de León. Ireneo de León ejerce su pastorado en la ciudad de León y él tiene también unos escritos bien interesantes, uno que se llama Epidexis, que es la demostración de la predicación apostólica, y él explaya toda la enseñanza desde el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de los apóstoles de una manera muy clara y muy fiel a lo que la Biblia dice. Ireneo de León era discípulo de Policarpo y de Papías, que, como recordamos, eran discípulos de Juan. También Ireneo de León tiene otro libro interesante que habla contra las herejías, es decir, había muchas doctrinas falsas entrando en estos grupos pequeños que eran la iglesia. Recordemos que todavía en el siglo segundo no hay edificios construidos para ser iglesias cristianas. Recién en el año 100 la iglesia cristiana empieza a separarse de lo que es la sinagoga. La forma de la sinagoga es una forma de reunión un poco informal, donde se lee la escritura, se discute acerca de la escritura, incluso se canta. Y en esta iglesia cristiana primitiva tiene la misma estructura. Básicamente son reuniones bastante informales, donde se canta, se comparten testimonios y alguien comparte una enseñanza de las escrituras. Entonces, evidentemente, dentro de esta estructura así tan casual, empiezan a entrar los falsos maestros. También, además de Ireneo de León, tenemos a Justino, que también murió mártir, que era un apologeta. Él no se ve que tuviera a cargo una iglesia en particular, sino que él viajaba y discutía, era un filósofo, y cuando se convierte al cristianismo, entonces él se convierte en el primer apologeta, digamos, que circula en el año 155, él escribe lo que es su primera apología. También hay otros escritos que son los diálogos con Trifón, que también tienen que ver con la defensa de la ideología cristiana frente a los ataques que le hacen las otras ideologías paganas, ¿verdad? Entonces defiende todo el tema de Jesús como el Mesías prometido, y entonces tiene que explicar desde dónde viene esta idea de Mesías, pero básicamente explica la idea de Jesús como hijo de Dios. Básicamente después van a venir en el año 185, va a aparecer Orígenes en Alejandría, en el año 160 Tertuliano en Cartago, que también son otras personas de las que hay escritos, pero básicamente todas estas personas desde la segunda y tercera generación, Clemente, Ignacio, Policarpo, Papías, Ireneo, Justino, Orígenes, Tertuliano, tienen esa misma teología de los apóstoles. Después va a surgir, como en el año 156, otro personaje interesante que se llama Montano. Montano, junto con un par de mujeres, van a hacer énfasis en los dones espirituales. Van a ser, digamos, lo que podríamos llamar el pentecostalismo de los años 150.
Entonces, obviamente hay gente que resiste este movimiento, ellos hacen énfasis en profecías, y entonces ellos se recogen a la parte norte de África, y se hace un movimiento bastante importante en el norte de África, lo que se llamarían luego los montanistas. Estos perduran hasta el año 600 aproximadamente, donde ya el Islam es el que conquista África. Pero este movimiento, más allá de las críticas que recibe, nadie puede demostrar que doctrinalmente estuvieran equivocados. Eran gente bastante puritana, eran gente que trataba de volver siempre a los orígenes del Evangelio, cuando veía que la iglesia empezaba a tomar algún tipo de desviación. Pero bueno, estos son hermanos de los que posteriormente estarían por fuera de lo que es la iglesia oficial, que llega con la época de Constantino, y bueno, toda la historia que ya conocemos y que es debatible totalmente, porque cada historiador también es preso de sus ideologías. Cada historiador escribe de acuerdo a ciertas ideologías que tiene. El primer historiador bíblico, historiador de la iglesia que vamos a tener es Eusebio, que es Eusebio de Cesarea, escribe más o menos en el año 300, y aunque él también tiene su ideología, podemos respetarlo porque está bastante cercano a los acontecimientos que él está describiendo. Así que es un historiador a tener muy en cuenta. Así que bueno, aquí llegamos al final de nuestro capítulo y damos gracias a todos los que nos han seguido en esta serie, y si quieren ver la serie completa se pueden referir a la página de YouTube que ya les mencioné anteriormente, Sergio Rebelli, mi nombre, y bueno, seguir un poquito toda la que es esta historia de lo que es lo que la Biblia dice que es la iglesia. Gracias por estar con nosotros todo este tiempo.